La polémica que generó este caso en el día de ayer, desde la mañana temprano, y que tiene que ver con este fallo insólito, absurdo, muchos lo calificaron como un fallo lamentable por parte de los jueces Piombo y Salyargués, donde determinan en realidad primero bajarle la pena a un acusado de violación, a un condenado. ¿Por qué? Por considerar que no aplicaba un agravante que se definía en base a las condiciones posteriores de ese chiquito de 6 años que había sido abusado, en cómo se había modificado su vida, es decir, si se había arruinado en mayor o menor medida después de esa violación. Exactamente, uno de los jueces, y con la rúbrica del otro, había sostenido que el chiquito convivía con una familia en la cual el transvestismo era usual dentro de la misma vivienda, que el pequeño de 6 años ya tenía identificada su sexualidad o su homosexualidad, y esto de alguna manera avalaba la situación por la cual estaba pasando. Por otra parte, el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, el fiscal también general, y estamos hablando del doctor Ricardo Altuve, tuvieron durísimas críticas para con justamente los jueces que firmaron no solamente la disminución de la pena, o en este caso la morigeración de la misma para con el abusador, sino también la situación por la cual justificaron de alguna manera el tema del nene, ¿no? Tribunal que en alguna otra oportunidad se había manifestado en una situación similar. Por ejemplo, en el caso de un pastor que había abusado de 3 niñas, considerando que no aplicaba algún agravante en ese caso. ¿Por qué? Porque las condiciones sociales en las que vivían esas niñas eran condiciones en las que una relación sexual temprana era algo común, no era algo absolutamente desconocido para ellas. Exactamente. Fue primicia aquí en C5N a través del expediente el viernes último. Informe especial de C5N. Estamos en Loma Hermosa, en este barrio viven, en esta casa donde estamos ahora con la tía de este menor que hoy tiene 10 años. El hecho fue denunciado cuando tenía 6. El integrante del Club Florida acusado de haber abusado de este chiquito, por el que dicen los familiares del menor le daba 2 pesos para que le toque las partes íntimas. Nosotros consideramos que la víctima ya había sido ultrajada a fondo por el padre. El delito se comete y tiene pena. Ni siquiera convivía con el padre. El nene tenía dos meses cuando el padre y la madre lo abandonaron. El tema está en cuanto a la concurrencia de ese agravante, gravemente ultrajante, que lo dice el código, no tiene que ser gravemente ultrajante para usted, para mí, sino para la víctima. Por hace un año que recibió la libertad quien está imputado de haber abusado de este niño cuando tenía 6 años, hoy es un chico de 10 años que sigue teniendo dentro de todo una vida normal en cuanto nos referimos, doctor, que sigue yendo al colegio, que vive con sus tíos, que tiene contención familiar por parte del padre, digamos, de la familia del padre, si bien con el padre no tiene trato y su madre lo abandonó cuando tenía tan solo 2 meses. Exactamente, sí, la madre lo abandonó cuando tenía 3 meses, el padre fue detenido a los 6 meses de vida del nene, o sea que no tuvo contacto nunca, lo crió su abuela y que falleció hace 2 años y quedó bajo la guarda de lo que sería su prima materna. ¿Cuál es la situación legal ahora del menor en cuanto a las responsabilidades de los adultos sobre él? El menor está solamente con una tenencia de hecho, que lo que estamos tramitando es la tenencia de derecho, para tener todo formalmente y que ellos sean responsables bajo cualquier circunstancia de la ley. Y es una criatura, vos imaginate que es una criatura y la criatura se olvida enseguida. Pero él por dentro, en su conciencia, tiene problemitas, como imagínate que esto para él le cambió la vida. Nosotros tratamos de que las cosas siguieran normalmente. En ese momento estaba mi mamá, porque mi mamá ahora falleció. Por eso soy yo la que estoy hablando, porque mi mamá falleció y cerró los ojos dando la vida por él. Y ella lo cuidó muy bien, era un nene muy bien cuidado. Él iba al colegio, no estaba en la calle, iba a jugar al club, iba y venía porque este señor lo llevaba y lo traía. Nada más. Lo sexual tiene 20 millones de exteriorizaciones que pueden dar nuevamente un caso de gravemente ultrajante. Nosotros dijimos que el verdadero ultraje, lo que el chico recibió, lo había recibido con el padre. Nosotros como Tribunal de Casación tenemos que fijar el alcance de un agravante. Muchas veces uno busca el sentido común y pide justicia. Pasa, por ejemplo, un simple ejemplo, un accidente de tránsito donde fallece una persona, la otra parte pide justicia, quiere que le den 20 años de prisión y la justicia no establece eso. O sea, entonces no estamos pidiendo justicia, estamos pidiendo una venganza. Pero en este caso
está lejos también de lo que es el marco jurídico, los fundamentos que da el fallo, ¿no? Tratar a un menor, poner la responsabilidad en cabeza de un menor de 6 años, este tipo de delitos, me parece que no encuadra bajo ningún contexto jurídico. El menor había sido acostumbrado a situaciones de transvestismo. Eso sí lo decimos con todas las letras. Situaciones de transvestismo. Y entonces este segundo hecho es menos grave. Es un delito más. Bueno, habrá que ver ahora qué pasa con justamente los jueces, porque todo el cúmulo, desde el ministro de Justicia de la provincia hasta algunos fiscales, dicen que es una medida no solamente a rever, sino una preocupación que estos jueces de la Cámara hayan de alguna manera escrito y avalado lo que escribieron, ¿no? Bueno, ya hay pedidos de juicio político, ¿no? Ya vamos a hablar de eso, pero Néstor Dib ahora se encuentra con más detalles sobre este tema. Néstor. ¿Cómo les va? Buen día. Es un escándalo jurídico, dijo el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, refiriéndose a los dos jueces, Benjamín Sanlargués y Horacio Piombo. Hablando de Benjamín Sanlargués, los vecinos lo conocen y saben que vive en esta casa, donde nos encontramos nosotros en este momento, en la ciudad de La Plata. Vinimos porque en realidad el juez Sanlargués todavía no habló por lo menos ante los medios, y si bien es cierto que hay muchos magistrados que sostienen que deben hablar, que los jueces hablan a través de sus fallos, evidentemente hay ciertas y determinadas situaciones límites en donde la sociedad también les requiere alguna explicación extra, como en este caso referido a uno de sus fallos. Mejor dicho, para decirlo con mayor propiedad, no solamente a uno de sus fallos, sino a una concadenación de fallos o una serie de fallos que están siendo puestos a la luz, que han tenido estos dos jueces de casación y que en realidad, bueno, para muchos son verdaderamente inexplicables. Ayer un ex juez, el doctor Eduardo Gerón, decía o se preguntaba, refiriéndose a lo que ocurrió con este niño de 6 años, si se puede ultrajar a quien fue ultrajado. Y él dijo, absoluta y taxativamente, sí, se puede ultrajar a quien fue ultrajado, más teniendo en cuenta la edad del menor. Y esto en función de que parece que lo que se está discutiendo ahora es, en la cuestión de la pena, es decir, la cuestión de todo quedó resumido a si fue doblemente ultrajante o no lo fue, a la hora de reducir la pena como lo hizo la Cámara de Casación. Entonces allí se ve claramente que no hay una sola interpretación, sino que hay varias, y sería también interesante, por eso decimos, escucharlo al doctor Sanlargués, que no está atendiendo el teléfono de su casa, que tampoco atiende el timbre cuando se lo tocan, y que hasta este momento, si bien hay luz en toda la casa, no hemos tenido ningún tipo de contacto con él, pero bueno, en realidad nos gustaría, como seguramente a toda la gente, para poder escuchar de su propia boca, en función de la firma de este fallo, cuáles fueron las motivaciones, por qué lo hizo, y qué parte del código utilizó para bajarle la pena de esta manera a esta persona, un hecho que la sociedad está repudiando, por supuesto. Néstor, cabe agregar que Piombo fue quien habló en el día de ayer con un medio de comunicación, bueno, con una radio puntualmente, y él decía que ellos hicieron, bueno, sostenía este fallo, esto es lo impactante, ¿no? Sostenía el fallo, a pesar de que luego se encontró, o por lo menos hay alguna contradicción al respecto de la versión de la tía del menor, quien por estas horas está asistida por un abogado, también porque el tema de la tenencia de ese chico ahora, no teniendo un padre, una madre y una abuela que falleció y que se había hecho cargo de su crianza hasta el momento, bueno, debería quedar o podría quedar en manos de ella, pero Piombo aseguraba que esta decisión que ellos tomaron y la fundamentaba era la que ellos debían tomar, lo sostenía, ¿no? Mientras tanto recordamos que se está pidiendo además que deje de dar clases, por ejemplo, en la Universidad de Mar del Plata, donde suele hacerlo. Bueno, esto ha impactado a todos los sectores. Ahí los vecinos hasta el momento, bueno, nadie ha logrado decirte nada, ¿no? No, sabés que respecto a lo que vos decías, Daniela, es muy interesante lo que dijo ayer el ministro de Justicia, Ricardo Casal, cuando puso un ejemplo
relacionado con los chicos de 6 años. Y aquellos que tenemos chicos y de esa edad, verdaderamente yo cuando leí el ejemplo dije, qué razón que tiene. El ministro Casal dijo, un nene de 6 años no sabe qué pares de media usar. Claro. Entonces, hablando de esto en función de lo que los jueces dicen, que el niño ya tenía como una condición sexual asumida en virtud de prácticas que, según lo que dicen los jueces, la familia dice otra cosa, pero según lo que dicen los jueces, vamos a suponer que sea cierto, según esas prácticas, el niño ya tenía en la casa, entonces ya tenía una orientación sexual, el niño de un niño de 6 años. El ministro Casal dice algo absolutamente correcto. Un chico de 6 años no sabe qué pares de media se tiene que poner. Entonces es absoluta y totalmente influenciable en todos los aspectos, y obviamente en este ni que hablar, y mucho más cuando les toca un depravado y un pervertido como le tocó en esa oportunidad. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo los invito, si ustedes quieren y tienen un minuto, a que nosotros volvamos con todo respeto, por supuesto, porque es muy importante para la sociedad escuchar de propia boca del juez San Largés su palabra y su pensamiento respecto del por qué firmó una sentencia tan controvertida. Yo los invito, digo, a hacer lo mismo que hicimos hace un minuto, porque como ustedes pueden ver hay luz adentro de la casa. Por allí a lo mejor tenemos un poco más de suerte, y ahí tocamos timbre, y si tenemos suerte a lo mejor el doctor, que puede estar mirando probablemente C5N, a lo mejor, bueno, tiene la amabilidad y la deferencia de poder atendernos y de explicarnos precisamente esta situación. Suponemos también que en algún momento tendrá que ir a los tribunales para ir a trabajar. Así que, bueno, lo esperaremos acá, si no, al momento que salga, a ver si puede conversar con nosotros en esta desapacible mañana, ¿no? Por otra parte, aquí en La Plata, porque está lloviendo sin parar desde las 5. Néstor, yo digo, ¿no? O pienso, en realidad, sin decir la dirección donde estamos, por supuesto, ni nada, pero que mucha gente o varios vecinos deben saber que es juez, ¿no? Porque muchas veces hay custodia policial y demás. Y las madres, los padres de nenes chiquitos, ¿qué deben pensar de este vecino que ha firmado esto? ¿No es cierto? Es decir, teniendo en cuenta eso, no quiero decir que tomen represalias, sino simplemente nuestro vecino es el que firmó eso respecto de este nene de 6 años, que como decías vos, lo había dicho el ministro de Justicia, inclusive el doctor Altuve también, el fiscal allí de La Plata, fiscal general de La Plata, dijo, es muy complicado entenderlo. La verdad que ayer dijo, nos asombra o me asombra esto, y mirá que Altuve, fiscal general, el ministro Casal también han leído expedientes y además resoluciones también, es decir, y lo decíamos nosotros ayer también. Sí, ahí por ejemplo Jerome, que yo lo vuelvo a citar, que es ex juez, es lo que decía, que la sentencia, y en algún sentido muchos le han dado la razón en esto, estigmatiza al menor. Es decir, en realidad lo pone, en lugar de ser la víctima, lo pone en victimario al menor, como que en realidad, en virtud de una cierta conducta que ya tenía, según lo que dicen los jueces, es como que en algún sentido, no dicen consciente, pero bueno, dan a entender que no es un delito tan ultrajante, ¿no es cierto? Bueno, son cosas realmente muy duras, fundamentalmente a su condición de niño, a la condición de niño y al respeto que todos tenemos y al velar, ¿no es cierto?, por las condiciones de ellos. Vamos a ver si hoy tenemos la chance de poder conversar, porque ustedes saben que, como decía Daniela recién, ayer el otro juez sí habló en algunos medios y defendió también la sentencia. Pero en el caso del doctor San Largés no lo hizo, llamativamente se llamó a silencio, pero bueno, no descartamos de que hoy, ya que estamos acá, hemos venido hasta La Plata para tratar de darle la oportunidad para que la sociedad pueda escuchar de su propia boca por qué ha firmado esos fallos, ¿no? Porque no es el único, y esto también hay que decírselo a la gente. Hay una serie, yo estuve leyendo hoy a la mañana, por lo menos entre 10 y 12 causas, todas más o menos en un mismo tenor, en donde a violadores, a aquellos que cometieron delitos aberrantes desde el punto de vista sexual, muchos de esos casos el doctor San Largés le ha bajado la pena. Entonces, bueno, tendrá que explicarle también a la gente por qué
toma ese tipo de decisiones y cuál es su manera de interpretar el código. Muchos dicen de que es una cuestión de garantismo, que es un juez garantista el doctor Sanlarge. Es una interesante pregunta también para hacerle a él, si se considera un juez garantista, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, y además también hay un tema en el que no hay un punto en el que no hemos posado la mirada todavía, tal vez, y es en este informe que ellos dicen haber recibido, que es el que habla concretamente de las consecuencias, ¿no?, que esta violación puede haber tenido o no, como ellos consideran que no, en este menor, en este chico de 6 años, ¿no? También uno se pregunta qué es lo que decía este informe, si bien entendemos que, o entiendo yo, que estos informes no son estrictamente vinculantes, digamos, que pueden ser tenidos en cuenta o no, pero sería interesante repasar qué es lo que dice este informe, que aparentemente deja ver que no ha tenido consecuencias graves esta violación, por eso no un agravante, no ha tenido consecuencias graves porque el chico ya había sido violado, porque tenía ya una tendencia homosexual marcada. Bueno, ¿quién es el perito que firma, ¿no?, que hace este informe y que pone su firma diciendo que las consecuencias de esta violación no son tan graves o no son determinantes o no marcarán su conducta sexual, porque esa conducta sexual futura ya está marcada previamente a los 6 años, ¿no? También es interesante saber quién es que le pasa estos papeles a estos jueces para que estos jueces después, bueno, decidan también tener en cuenta este informe y fallar de la manera en que han fallado. Vos hablabas de las denuncias, sí, hay pedidos de juicio político, bueno, Néstor, como bien vos lo decías, y de hecho desde 2011 hay un pedido, nosotros lo contábamos en el día de ayer, y que tiene que ver con esto, ¿no?, con la reducción de penas a pedófilos, bueno, en algunos casos también personas que han participado de homicidios. Son muchas las preguntas, ¿no? La verdad es que... En el 2011, sí, en el 2011, si querés recordamos juntos, fue la causa que involucró a 2 niñas, aparentemente de 12 años. La del pastor evangélico. En donde la del pastor evangélico que las había violado y que el juez, en realidad fueron los jueces, porque me parece que fueron los mismos 2 jueces, sí, los mismos 2 que firmaron esto, sí. Que, bueno, en función de, dijeron ellos, de su condición social, que como que convivían con este tipo de actos, bueno, era como una cosa común, digamos, para tratar de explicarlo un poco en criollo, pero lo cierto es que la resultante siempre sigue siendo la misma. Aquellos que cometen delitos aberrantes, este caso del niño de 6 años, en el caso de estas 2 chicas que yo acabo de... niñas también, de 12 años, que yo acabo de mencionar, y tanto recordando si quieren juntos, por eso nosotros hemos venido a la casa del juez. Perdón, Néstor. Porque nos parece en realidad que lo relevante hoy es esto, ¿no? Sí, antes de cerrar la historia, en ese caso, lo que vos decís es así, es muy cierto, y generó una reducción de pena, en el caso del pastor del que estamos hablando, de apellido Ábalos, una reducción de pena de 18 a 9 años. ¿Sí? O sea, esto que vos mencionás al respecto del contexto en el que vivían estas nenas, donde tal vez la sexualidad sí ya era algo habitual, o la promiscuidad o lo que fuere, bueno, derivó en esto, en una reducción de pena exactamente a la mitad, ¿no? Más allá de que habían sido confirmados los abusos. Totalmente. Pues entonces el doctor Sanlarge es importante que él pueda explicarle a la sociedad, porque los jueces también forman parte de la sociedad, más en este momento, en que todos en realidad lo que estamos tratando de hacer es tener una justicia que no tiene justicia. Entonces, si la gente siente que no tiene justicia, los jueces tienen que trabajar para mejorarla. Y una de las maneras para mejorarla es comunicársela, explicársela. Cuando no entendemos, cuando todos los que asistimos estupefactos a este tipo de fallos, es interesante que los jueces se tomen un minuto y le expliquen a través de los medios de comunicación social a la ciudadanía por qué firman estas cosas. ¿Por qué hacen que un hombre que viola a un niño de 6 años le reduzcan la pena porque consideran que no es tan ultrajante lo que le ha hecho un niño de 6 años? Exacto. Y porque además consideran de que un niño de 6 años ya tenía conductas, bueno, que ya habían hecho que su orientación sexual estuviera determinada. Néstor. Bueno, ellos van a tener que explicarlo. Bueno, y además, ¿sabes qué? En tiempos donde todavía ninguno de la justicia puede asumir la responsabilidad de, con certeza, decir que un violador se cura, un abusador se cura.
también está dentro del debate. Ayer lo decía el mismo Altuve, también fiscal general, a la pregunta de, ¿pero un violador se cura? Y es complicado, la verdad que no lo podemos decir porque muchos de los casos son reincidentes, en muchísimos casos son reincidentes, una vez que sale de libertad y aún cuando cumplen toda la condena. Ayer habló la tía de este nene, explicando y dando luz a muchas de las interpretaciones, por no decir otra cosa, de estos jueces. Escuchen. Pero ni siquiera pasó, ni siquiera convivía con el padre. El nene tenía dos meses cuando el padre y la madre lo abandonaron. Con eso te digo todo, ni lo conocía. Y es una criatura, vos imaginate que es una criatura y la criatura se olvida enseguida. Pero él por dentro, en su conciencia, tiene problemitas. Como, imagínate que esto para él le cambió la vida. Nosotros tratamos de que las cosas siguieran normalmente. En ese momento estaba mi mamá, porque mi mamá ahora falleció. Por eso soy yo la que estoy hablando. Porque mi mamá falleció y cerró los ojos dando la vida por él. Y ella lo cuidó muy bien, era un nene muy bien cuidado. Él iba al colegio, no estaba en la calle, iba a jugar al club, iba y venía porque este señor lo llevaba y lo traía. Nada más. A mí no me pueden decir que era un nene que fue abandonado por los padres y estuvo 24 horas en la calle, no. Él, mi mamá lo cuidó muy bien cuidado estuvo. Claro, exactamente, no tenía por qué él ponerle las manos encima. Él se abusó de la confianza que mi mamá se lo daba en la mano a las 6 de la tarde y él se lo traía a las 8, a veces hasta las 9, y después nos terminamos enterando que se quedaban solo en el club con el nene. Llevaba a todos los chicos y a él lo repartía último. Lo que pasa es que nosotros no tuvimos para poner un buen abogado que lo defendiera. Este señor habrá puesto un buen abogado que lo defendió y por eso son las cosas como son. Y le tocó a este juez sin vergüenza porque yo no puedo creer lo que está diciendo. Pero que las pericias médicas dijeron que el nene estaba abusado, sí, eso sí. Él estaba abusado y el nene lo contó porque el nene es muy vivo. En ese momento te aclaraba todo muy clarito y te contaba todo como lujo de detalle porque cuando pasaron los días, fueron pasando los días, nosotros le preguntábamos y él te lo contaba todo con lujo de detalle. Que a él lo acariciaba mejor, que a él lo quería más, que a él lo cuidaba más, que a él lo dejaba último en casa, él lo levantaba primero. Pequeños detalles que uno tomaba en cuenta como si fuese un hombre que le tomó cariño, como quien lleva al nieto o quien lleva al hijo a jugar a la pelota. No, él es muy bueno, que me compra para comer, le compraba la gaseosa, le daba plata, pero con todo esto detrás. Yo no puedo entender cómo este señor está en la calle, no puedo dejar de pensar en otra cosa que me lo puedo cruzar en qué momento, porque él vive a 6 cuadras de mi casa. Imagínate que si yo salgo a la calle me lo puedo encontrar en cualquier lado. Y como le dije a otro periodista, yo no sé qué haría.